Hola, bienvenidos a esta primera clase del curso Nuevas herramientas para el diagnóstico de coqueluche y enfermedad meningocócica. Mi nombre es Iván Ríos, soy profesional del Departamento de Epidemiología a cargo de la vigilancia de coqueluche. Y bueno, este curso o esta presentación tiene el objetivo de poder introducirlos y actualizar en aspectos de la vigilancia epidemiológica en el contexto de la actualización de la normativa de vigilancia y también revisar aspectos clínicos referidos a esta enfermedad. Quisiera también invitarlos a revisar el material complementario que se encuentra disponible en el módulo de la plataforma para también que se complemente la información que vamos a dar a través de la clase. Así que no me queda más que saludarlos y darles la bienvenida a este curso. Que les vaya muy bien. Bien, en esta primera presentación vamos a repasar varios aspectos generales de la vigilancia de coqueluche, la importancia en salud pública que tiene la vigilancia, cuál es la situación epidemiológica que existe actualmente en Chile y también en algunos países de la región. También vamos a revisar el sistema de vigilancia vigente en Chile y finalmente vamos a conocer cuáles son los desafíos que tenemos en la vigilancia de aquí en adelante. Bien, como primer aspecto general, el agente etiológico de esta enfermedad corresponde a la bacteria Bordetella pertussis, pero también existen otras especies de Bordetella que también producen una enfermedad muy similar e incluso indistinguible, como Bordetella parapertussis y Bordetella olmesii. Esta última sin tener los efectos tóxicos que se ven en los lactantes, especialmente los menores de 6 meses, que sí produce Bordetella pertussis. Desde el punto de vista de laboratorio, es un cocobacilo gram negativo, pleomórfico, que al microscopio lo podemos observar de manera aislada o de a pares. Es una bacteria aeróbica, estricta y requiere de medios especiales para su cultivo y además tiene un tiempo de incubación bastante largo. Por lo tanto, se considera una bacteria fastidiosa. El reservorio es humano, habita de manera transitoria en personas que son asintomáticas o personas con oligosintomáticas. El periodo de incubación va entre los 7 a los 10 días en un rango de los 6 a 20 días. Su mecanismo de transmisión es a través de las gotitas respiratorias que una persona enferma transmite a una persona susceptible luego de estornudar o toser. La bacteria es muy lábil fuera de la mucosa respiratoria, por lo tanto, la participación de fomites en la transmisión de esta enfermedad no es relevante en general. El periodo de transmisibilidad de la enfermedad es máxima durante los primeros 7 días, es decir, la fase catarral de la enfermedad, y puede extenderse hasta 3 semanas incluso desde el inicio de los paroxismos típicos de tos en aquellas personas que no han recibido tratamiento antibiótico. Algunas consideraciones que son particulares para la vigilancia de coqueluche. Tenemos en primer lugar los síndromes coqueluchoides, que son cuadros de tos similares a la que produce Bordetella pertussis, pero que son producidas por otros agentes, tanto virales como bacterianos. Esto es muy importante, especialmente en aquellos lugares donde no existe el diagnóstico etiológico de esta enfermedad con técnicas recomendadas, ¿ya? Por eso es que es muy importante poder avanzar en el diagnóstico tanto de Bordetella pertussis como de otros agentes para que el diagnóstico diferencial sea lo más exacto y que podamos tener una mejor calidad de la vigilancia de coqueluche. En el mismo sentido, la existencia de múltiples técnicas de laboratorio también impactan en la calidad de la vigilancia. El cultivo y la PCR son aquellas técnicas que se recomiendan para la confirmación de esta enfermedad. En Chile durante muchos años se han utilizado y de hecho actualmente se siguen utilizando técnicas que actualmente ya no son recomendadas, como por ejemplo la inmunofluorescencia directa
que tiene que tiene una sensibilidad y especificidad bastante variable y que además es operador dependiente. Por lo tanto, es difícil poder estandarizar esta técnica. Y además tenemos disponible la serología, que es útil principalmente en la etapa de convalecencia de la enfermedad, pero también tiene la limitación de que al existir múltiples kits diagnósticos, la estandarización de los puntos de corte de la serología también no están bien establecidos. Por lo tanto, eh, por eso que la PCR y el cultivo son las técnicas que se recomiendan para el diagnóstico de la enfermedad. También el coqueluche se presenta de distinta manera según la edad del paciente. En los lactantes menores de 6 meses son cuadros que, si bien es cierto, tienen tos, pero también pueden cursar con apneas, con episodios de apnea, mientras que en el adulto raramente vamos a tener un cuadro grave de coqueluche y que se puede manifestar simplemente como una persona que tose por muchos días y que tampoco va a ir a consultar a algún centro asistencial. Por lo tanto, también esta característica de la enfermedad impacta en la calidad de la vigilancia. Y por último, los portadores asintomáticos u oligosintomáticos que existen en la comunidad también podrían impactar en la calidad si es que el paciente eh, tiene un examen positivo a Bordetella pertussis, pero clínicamente no se ajusta a una definición de caso sospechoso. Bueno, la importancia en salud pública que tiene la vigilancia de esta enfermedad em, es que el coqueluche es una de las mayores causas de mortalidad infantil en el mundo. De hecho, cada año se estiman que ocurren 50 millones de casos y 300.000 muertes en todo el mundo. Es una enfermedad inmunoprevenible, ¿ya? Pero aún siguen apareciendo brotes en la mayoría de los países de América, y Chile no es la excepción, y también se ha observado un resurgimiento de esta enfermedad en muchas zonas del mundo. Tiene un potencial epidémico importante. De hecho, a nivel nacional, el último brote registrado ocurrió el año 2012 con tasas de 33,1 casos por 100.000 habitantes, con cerca de 5.760 casos registrados en el año 2012. También Coquiluche produce casos graves, fatales y brotes que pueden generar impacto en la comunidad y los sistemas de salud, como lo que ocurrió hace algunas semanas en la región del Maule, con la ocurrencia de 3 fallecimientos de menores de un mes, que también generó un revuelo bastante importante a nivel nacional. La epidemiológica en el continente americano nos muestra de que a partir de la introducción de la vacuna y en la medida que las coberturas de vacunación fueron aumentando paulatinamente, los casos de coquiluche, que oscilaban entre los 100 y los 120.000 casos en los años 70 y 80, eh, disminuyeron considerablemente, manteniéndose entre los 15.000 y los 35.000 casos cada año. Y llama la atención de que, a pesar de mantener altas coberturas de vacunación, que van entre los 90 y los 94% a nivel continental, se mantienen, ¿cierto?, estable la ocurrencia de casos. Y de hecho, en el año 2012 se observa este aumento de casos que llegó a cerca de 75.000 casos en aquel año, ¿ya? Lo cual da cuenta de un resurgimiento de coquiluche tanto a nivel continental como en otras regiones del mundo, y que estaría explicado por varias razones. Ya, en primer lugar, existe un mejor conocimiento tanto clínico como de laboratorio de la enfermedad. Se han introducido nuevas técnicas de laboratorio mucho más sensibles y específicas. Por otro lado, tenemos que se ha evidenciado algunos cambios a nivel genético molecular de la gente de Bordetella pertussis, lo cual impacta también en la protección que confiere la vacuna. También algunos países han introducido la vacunación acelular
en sus programas de inmunización, la cual se ha visto también de que el efecto que confiere la vacuna celular es de menor duración que las vacunas de células completas, ¿ya? Y también la existencia, ¿cierto?, de personas oligosintomáticas, especialmente en las edades adultas, que se comportarían como reservorio natural de la bacteria para aquellos pacientes más susceptibles, especialmente los menores de 6 meses. También estaría dentro de las hipótesis que se postulan como parte de este resurgimiento que ha tenido Coqueluche durante los últimos años. Si bien es cierto, en el continente americano, como les decía anteriormente, tenemos altas coberturas de vacunación, esta situación no es igual en todos los países, tanto en los programas de vacunación como en los sistemas de vigilancia. Y solamente como ejemplo quería mostrar este gráfico que habla sobre la incidencia de la tosferina en menores de 12 meses, lo cual tenemos bastantes diferencias entre los países, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, Costa Rica y Chile con tasas sobre 30 por 100.000 habitantes en el periodo 2006-2015, mientras que otros países como Perú, República Dominicana, Paraguay, Haití presentan tasas muy inferiores en este mismo grupo etario, lo cual habla, como les repito, de que en el continente americano no existe una estandarización en los sistemas de vigilancia de coqueluche y que claramente impactan en los datos que existen para esta enfermedad. Esto relacionado con lo mismo, podemos ver las distintas tendencias que han tenido la enfermedad por grupo etario en estos mismos países que presentan altas tasas de incidencia en menores de 12 meses. En Chile, este gráfico muestra la tendencia que ha tenido la incidencia y la mortalidad de la coqueluche en Chile a partir de 1990 hasta el 2016. Y aquí podemos observar claramente dos periodos epidémicos, en verde podemos verlo. El primero comenzó el año 98 y cuya tasa máxima se presentó en el año 2000 con 23.4 casos por 100.000 habitantes, para luego disminuir por alrededor de unos periodos de 10 años hasta que luego vuelve a presentarse un nuevo ciclo epidémico con una tasa máxima del año 2012 llegando a 33.1 casos por 100.000 habitantes, ¿ya? A partir de entonces la enfermedad ha venido teniendo un comportamiento a la baja y se ha mantenido estos últimos 2 a 3 años estable. Respecto a la mortalidad, si bien es cierto, se presentan en muy baja magnitud. De hecho, cada año tenemos entre 3 a 8 casos, a 8 fallecimientos por coqueluche durante los últimos 5 años. Pero llama la atención y es interesante de analizar que la mortalidad se presenta en ciclos cada 4 o 5 años, lo cual está en coherencia con lo señalado en la literatura de esta enfermedad, que se presenta en ciclos epidémicos, ciclos cortos de cada 5 años, que eventualmente la mortalidad no estaría dando esta tendencia según lo visto en la literatura. Este es el canal endémico de coqueluche 2007-2015, sí los años 2011 y 2012 porque fueron años epidémicos, y podemos observar que tanto el 2016 como el 2017 los casos de coqueluche a nivel nacional permanecieron dentro de la zona de seguridad del canal endémico, por lo tanto estarían dentro de lo esperado para este periodo. Y sin embargo el 2017 aún se encuentra en una menor magnitud que el 2016. Respecto a la descripción de los casos, tenemos que en Chile los menores de un año son los que presentan las tasas más altas de coqueluche, llegando a 85 casos por 100.000 habitantes durante el presente año. Le sigue el grupo de 1 a 4 años con tasas muy por debajo del primer grupo, que llegan a 8 por 100.000 habitantes. No se observan grandes diferencias respecto al sexo. Y si desglosamos aún más el grupo menor de un año y nos vamos a mirar solamente al menor de 6 meses, podemos observar que en este grupo en particular las tasas de incidencia son aún mayores.
en el año 2017 en este grupo llega a 136.2 casos por 100.000 habitantes, seguido del grupo de 6 a 11 meses con 33.7 casos por 100.000 habitantes. ¿Ya? Este gráfico nos muestra claramente que el menor de 6 meses es nuestro grupo de mayor riesgo. Según región de notificación, vemos que varias cosas en realidad. En las regiones del norte en general la enfermedad se presenta muy baja magnitud, y mientras que en las regiones del centro y sur de Chile se registran la mayor cantidad de casos. ¿Ya? Durante el presente año, la región que ha tenido la mayor tasa de incidencia es la región de Biobío, seguido de la región de Coquimbo y seguido también de la región de los lagos. ¿Ya? El año pasado, a la misma fecha, la región de los lagos es la que presentaba la mayor tasa con 7.9, seguido de Biobío 5.2 y Coquimbo con 4.6. Se mantiene la tendencia de estas tres regiones en tener las tasas más altas del país. Este gráfico muestra la distribución de los casos de coqueluche según el criterio de confirmación. Podemos observar que existe un porcentaje importante entre los 20 y el 30% de casos que desde el año 2010 fueron confirmados clínicamente solamente por no disponer de la técnica o de la posibilidad de tomar una muestra para la confirmación etiológica. Por lo tanto, quedan registrados como casos clínicos y van y bueno, claramente este es un antecedente que nos dice que hay bastante que mejorar en adelante. ¿Ya? Otra cosa interesante de analizar es que la inmunofluorescencia directa fue, junto con la serología en azul, fueron las técnicas que más se utilizaron hasta el año 2015. ¿Ya? Ambas técnicas que no son las recomendadas para la enfermedad, producto de limitaciones que tienen tanto en especificidad, sensibilidad y estandarización de los puntos de corte de los valores de referencia. Y también importante destacar que a partir del año 2015, de diciembre de 2015 y 2016 y lo que llevamos de 2017, aumenta la proporción de casos confirmados por PCR, la cual sí es la técnica de preferencia y que es recomendada para la confirmación de los casos. Esta es un gráfico que muestra la distribución de los casos fallecidos por coqueluche según mes de fallecimiento en un periodo 2005-2017. Es interesante señalar de que los casos fallecidos tienden a concentrarse en los meses de primavera y verano, ¿ya? Un fenómeno que no es nuevo, que se ha visto también en otras épocas, y que también acá en Chile hay registros históricos que señalan este mismo fenómeno. Por ejemplo, el que el doctor Laval publica en uno de sus publicaciones, donde señala el doctor Wenceslao Díaz que habla de que las epidemias de coqueluche se verifican en todas las estaciones, aunque más ordinariamente a fines de primavera y principios de verano. Esto ya se observaba en el año 1874, año que fue publicado este registro histórico que está disponible y que también se los puedo poner ahí en los documentos de apoyo. Pero en resumen, lo que quiero señalar es que sí podríamos señalar un comportamiento estacional de la enfermedad que parte, ¿cierto?, desde primavera y también continúa en verano. Bien, ahora entrando al sistema de vigilancia epidemiológica de coqueluche en nuestro país, repasar cuál es el modelo vigente de vigilancia de enfermedades transmisibles, que está compuesto por tres componentes: el componente de morbilidad, el componente de laboratorio y el componente ambiental. Coqueluche se incluye dentro del componente de morbilidad, ya que es una enfermedad de vigilancia universal caso a caso. La Bordetella pertussis no es un agente de vigilancia de laboratorio, producto de las limitaciones que tenemos actualmente para la implementación del cultivo, el cual no permite rescatar la bacteria en muestras respiratorias, o aquellos que lo hacen
son muy pocos los establecimientos los que lo hacen en el fondo. Entonces, también eso señala un desafío eh, en adelante, lo cual permitiría conocer qué tipo de cepas circulan en nuestro país de por de la pertusis. Recordar también cuál es la estructura de vigilancia que tenemos a nivel nacional, que tiene tres niveles, ¿cierto? El nivel central, el nivel normativo, rector, que establece los lineamientos para la vigilancia a nivel nacional. El nivel intermedio, que está constituido especialmente por Seremi de Salud y Servicios de Salud, y que articulan la red de epidemiología en la región. Y finalmente el nivel local, donde es el nivel ejecutor, en donde se pesquisan los casos y donde además se comienzan a implementar las primeras medidas de control. El objetivo de la vigilancia de Coqueluche es conocer justamente el comportamiento de esta enfermedad, que pueda identificar cambios en magnitud, tendencia, distribución y gravedad, y que fundamenten la toma de decisiones en la aplicación de las medidas de prevención y control. Sin ir más lejos, actualmente este año, de hecho en el mes de octubre, comienza la vacunación a la embarazada a partir de las 28 semanas de gestación, y que responde como una medida de prevención en vista de la situación epidemiológica que tenemos actualmente en el país, en donde los grupos de más riesgo son justamente los lactantes menores de 6 meses, y donde también se ha visto que los fallecidos de Coqueluche especialmente corresponden a este grupo, principalmente a aquellos menores de 2 meses. Por lo tanto, eso claramente es un ejemplo de cómo la vigilancia nos entrega información que permitan orientar las medidas de prevención y control, como este importante paso que se ha dado, que es introducir la vacunación a la embarazada y que esperamos de que impacte, ¿cierto?, en la reducción tanto de la morbilidad como de la mortalidad en este grupo de riesgo. Tenemos que, como les decía, Coqueluche es una vigilancia universal, es decir, cada caso debe ser notificado al sistema de vigilancia. Es una enfermedad de notificación obligatoria diaria, es decir, cada caso confirmado debe ser notificado a través del boletín ENO, ¿ya? Sabemos y ya hemos dicho de que existen, ¿cierto?, distintos síndromes coqueluchoides producidos por otro agente, y justamente el hecho de que los casos se notifiquen confirmados, justamente tiene esa intención de poder limpiar aquellos casos que efectivamente sean de coqueluche y que sean confirmados por laboratorio. Ese es el norte, eso es lo que hemos tratado de avanzar tanto a nivel central como regional y local, y justamente para evitar que tengamos una vigilancia, que tengamos, o sea, el objetivo es tener una vigilancia mucho más específica y de mejor calidad, ¿ya? Ahora, sin embargo, la investigación de cada caso debe realizarse precozmente, ya que se requieren identificar contactos de riesgo que puedan evolucionar a algún cuadro de coqueluche grave, ¿ya? Y acá marco especialmente a los menores de 6 meses, ya que es nuestro principal grupo de riesgo, y dado que no cuentan con su serie de vacunación primaria completa. Tenemos el decreto número 158 del año 2004, que es el decreto que establece y que norma, ¿cierto?, la vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria en Chile. Y además tenemos la circular, que es la circular de vigilancia epidemiológica de Coqueluche, que se actualizó este año, en junio de este año, y por eso los invito a que la puedan revisar. Está dentro de los materiales complementarios que están disponibles en la plataforma, pero es un documento de revisión obligatoria, así que para que la revisen y se enteren de cuáles son los principales cambios que tiene, especialmente las definiciones de caso, que es lo que vamos a revisar ahora, y que fueron el resultado de un trabajo realizado en conjunto entre el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y expertos clínicos, que se desarrolló en el año 2013 y 2014,
justamente para revisar las definiciones de caso y actualizarlas en vista de la nueva evidencia que existe para esta enfermedad. ¿Ya? En primer lugar, se definió que era necesario tener distintas definiciones de caso según grupos etarios, ¿ya? Por lo tanto, estas definiciones de caso responden a eso y tenemos tres grupos etarios: el menor de 6 meses, el grupo de 6 meses a 9 años y el grupo mayor de 9 años, que incluyen a los adultos, obviamente. Entonces, para cada uno de estos grupos vamos a tener criterios clínicos que son exigidos, es decir, obligatorios, y criterios clínicos que son alternativos, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, el grupo menor de 6 meses, para considerarlo como un caso sospechoso, el paciente debe tener tos, en este caso, coriza, un paciente que no tenga fiebre o que presente alguna fiebre baja o febrículas. Estos tres signos y síntomas acompañados por alguno de los siguientes signos y síntomas: estridor inspiratorio, vómitos postusivos, apnea, cianosis y paroxismos de tos. ¿Ya? Ahora, el grupo de 6 meses a 9 años, los criterios clínicos exigidos son que presente tos igual o mayor a 7 días, que presente paroxismos de tos, que no tenga fiebre o bien puede ser una fiebre baja, acompañado de uno o más de los siguientes signos y síntomas, que son estridor inspiratorio, vómitos postusivos, apnea. Y finalmente el grupo mayor de 9 años debe tener tos igual a mayor a 14 días, paroxismos de tos y debe ser una tos no productiva. Y estos signos y síntomas acompañados de uno o más de los siguientes criterios, que puede ser estridor inspiratorio, vómitos postusivos, apnea, sudoración entre accesos de tos y empeoramiento nocturno. No olvidar que Coqueluche tiene una clasificación dentro de los códigos CIE-10 y que corresponde al código A37, ¿ya? Y dependiendo del tipo de bordetela que se detecte, vamos a clasificar la enfermedad como bordetela. Si es bordetela pertussis, va a corresponder el A37.0. Si es para pertussis, el A37.1. Tosferina debido a otras bordetelas, A37.8. Y finalmente la tosferina no especificada, A37.9. Y justamente es este código el que vamos a utilizar cuando no tengamos acceso al examen, o para aquellos casos que son clínicos, ¿ya? Caso clínico, producto de, como les digo, de no tener alguna oportunidad de toma de muestra. ¿Ya? El caso confirmado va a corresponder a un caso sospechoso que es confirmado por laboratorio, ya sea con una PCR positiva o un cultivo positivo. También vamos a considerar como caso confirmado cualquier caso sospechoso que sea nexo, que tenga algún nexo epidemiológico con algún caso confirmado por laboratorio. Y además tenemos el caso probable, que es aquel caso sospechoso, en donde no se logra tener una muestra clínica, pero que el médico decide, ¿cierto? De acuerdo a su clínica, que se trata de un caso de Coqueluche, porque además no existe otra causa aparente y además tampoco no hay ninguna coinfección que pueda explicar la, la enfermedad. También vamos a considerar un caso probable aquel caso que no cumple con el periodo de tos definido para la enfermedad que acabamos de ver. Sin embargo, cumple con algún otro criterio alternativo y presenta además un resultado positivo a PCR. Finalmente, vamos a considerar como caso probable cualquier caso sospechoso que presente un resultado positivo, pero por otros métodos diagnósticos, es decir, por inmunofluorescencia directa o serología. ¿Ya? Esto dado que es necesario, como les decía en una diapositiva anterior, poder limpiar un poco aquellos casos que realmente tienen una confirmación por PCR, que es la técnica recomendada, de aquellos que no la tienen y de aquellos que tampoco tienen una muestra. Entonces, por esa razón, el caso probable lo vamos a codificar como A37.9. Ahora bien, dentro de la estadística nacional, nosotros consideramos tanto los casos confirmados como los casos probables.
¿Por qué? Porque en nuestro país aún tenemos una diversidad de técnicas dando vuelta, en donde si dejamos fuera los casos confirmados o los casos probables, digamos, que tienen una muestra positiva por otras técnicas, eventualmente vamos a sesgar demasiado la estadística nacional. Idealmente sería que a nivel nacional tuviéramos una PCR, por ejemplo, universal y que todos los casos sospechosos pudieran tener una PCR. En ese caso, obviamente utilizaríamos el criterio de caso confirmado para la estadística, pero por tal razón nosotros consideramos tanto confirmados como probables. Ahora, el contacto, los contactos vamos a definir como contactos toda persona que haya tenido contacto directo o estrecho con un caso sintomático, confirmado o probable, hasta las 3 semanas de comenzado los paroxismos típicos de tos. ¿Ya? En este grupo se incluyen aquellas personas que habitan en la misma casa, en el mismo techo, digamos, del paciente, del caso, aquellas personas que hayan permanecido en un espacio cerrado junto a un caso sintomático por más de una hora, y aquellas personas que hayan estado expuestas a las secreciones respiratorias de un caso confirmado sin utilizar elementos de protección personal. La quimioprofilaxis la vamos a realizar solamente a aquellas personas que tienen algún riesgo de evolucionar a un cuadro de coqueluche grave, producto de alguna descompensación de alguna patología crónica de base u otra condición. Vamos a incluir en este grupo a los lactantes menores de un año, independientemente de su estado de vacunación. Aquellas personas que presentan alguna enfermedad pulmonar crónica o cardíaca, cardiopatías, por ejemplo, o insuficiencia cardíaca o fibrosis quística, es decir, cualquier enfermedad crónica que afecta al pulmón o al sistema cardiovascular. Los niños menores de 2 años con esquema de vacunación incompleto, a las mujeres embarazadas en el tercer trimestre de gestación, los adultos mayores de 65 años, lactantes internados en hospitales o instituciones de larga estadía o que permanezcan en la misma sala a una distancia menor a 1 metro entre las cunas, y los trabajadores de salud con atención clínica directa con el paciente o en contacto con sus secreciones, sin haber utilizado elementos de protección personal. Entonces, una vez identificados los contactos de riesgo, vamos a proceder a realizar la quimioprofilaxis con antibióticos, ¿cierto? En donde el antibiótico de elección corresponde a macrólidos. De primera línea está la citromicina, tanto para adultos como para niños. ¿Ya? En el caso de los adultos vamos a administrar acitromicina, 500 miligramos la primera dosis, el primer día, y luego continuar con 250 miligramos las dosis siguientes una vez al día. El tratamiento completo dura 5 días y su vía de administración es oral. Y en el caso de los niños también vamos a utilizar acitromicina, pero en jarabe, 10 miligramos por kilo de peso, una dosis cada 24 horas, por 5 días el que dura el tratamiento completo. Para el estudio de laboratorio podemos utilizar dos tipos de muestra que corresponde a aspirado nasofaringio e hisopado nasofaringio, ambas de muy buen rendimiento y similar rendimiento también. El aspirado nasofaringio requiere personal entrenado para la obtención, y el hisopado nasofaringio se debe tener la precaución de utilizar hisopos o tórbulas de dracón o rayón, ya que el alginato de calcio y el algodón inhiben la PCR, por lo tanto no deben utilizarse. Para el transporte, una vez recolectada la muestra, debe ser transportada inmediatamente al laboratorio, ya que la bacteria, como ya lo hemos dicho, es muy lábil en las condiciones ambientales. Si es enviada antes de las 4 horas de la toma de muestra, se puede transportar a temperatura ambiente. Si excede ese tiempo, se debe transportar en cadena de frío entre 2 y 8 grados. Acá volvemos a insistir en que las técnicas diagnósticas recomendadas son la PCR y el cultivo. La PCR, paulatinamente los hospitales han estado incorporándola dentro de sus prestaciones, mientras que el cultivo ha sido un poco más difícil porque se requieren medios especiales, ¿cierto? Y en general
no se ha introducido de manera rutinaria en los laboratorios a nivel nacional. Sería muy interesante poder contar con el cultivo, ya que así recuperaríamos cepas de Bordetella pertussis y conoceríamos un poco más sobre su caracterización genotípica. También es muy importante señalar de que el hallazgo de cualquier examen de laboratorio positivo para Bordetella pertussis, en ausencia de un cuadro clínico, no permite para fines de la vigilancia confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. En este mismo sentido, en el mes de diciembre del 2015 se finalizó la implementación de 5 laboratorios de PCR a nivel nacional, ya que están en regiones, ya con la intención de que estos laboratorios apoyen el diagnóstico y la confirmación de casos en aquellos hospitales donde no existe la capacidad diagnóstica, ¿ya? En una primera etapa se están priorizando aquellos pacientes hospitalizados que cumplan estrictamente con la definición de caso. Sin embargo, en un futuro, hemos visualizado que en algún futuro podamos ampliarlo para poder hacerle el examen a pacientes ambulatorios, ¿cierto? Que sabemos que los adolescentes y adultos en general no consultan, y aquellos que sí consultan y que tienen un diagnóstico presuntivo de coqueluche, eventualmente no se les va a tomar una muestra porque en el fondo el diagnóstico en este grupo está siendo más bien clínico, ¿ya? Bueno, los 5 laboratorios de referencia son el Centro Asistencial Norte de Antofagasta, el Hospital San Juan de Dios de acá de Santiago, Hospital Dr. Guillermo Gran Benavente de Concepción, el Hospital Dr. Hernán Enríquez de Temuco y el Hospital Base de Puerto Montt. Tenemos este ordinario que respalda esta iniciativa. También los vamos a dejar en el material complementario. Y este mapa podemos ver cuál es la derivación de muestras desde los hospitales hacia el centro de referencia de Coqueluche. Por ejemplo, en la macrozona norte tenemos desde Arica hasta Coquimbo, que derivan muestras a Antofagasta. Valparaíso, la región metropolitana y O'Higgins derivan muestras a el San Juan de Dios. Maule y Biobío procesan muestras en el Hospital Guillermo Gran Benavente. Araucanía Los Ríos en Araucanía y el extremo sur, Aysén y Magallanes derivan a Los Lagos, ¿ya? Ahora, cualquier hospital que ya cuente con biología molecular para coqueluche, no es necesario que envíe la muestra a estos laboratorios de referencia, ¿sí? Y justamente esa es la idea, que cada vez más hospitales puedan tener la capacidad diagnóstica por métodos moleculares. Estos son los 5 laboratorios. Junto con la actualización de las definiciones de caso, también hay una modificación, una actualización, más bien dicho, del formulario de investigación de caso de coqueluche y de notificación, justamente con la idea de poder caracterizar mejor los casos. De hecho, tiene una sección, aparte de la sección de identificación del notificador y del paciente, tenemos una sección de datos clínicos en donde podemos ir revisando el cumplimiento de la definición de caso de cada paciente. Ya podemos ir tickeando cada signo y síntoma para tener mejor visualizado si el paciente cumple o no con la definición. Tenemos una sección de complicaciones y una sección de laboratorio. En la segunda parte del formulario se incluyen aspectos de inmunizaciones del caso, información epidemiológica para poder identificar los contactos de riesgo, otros antecedentes clínicos y epidemiológicos de importancia, y finalmente una clasificación final de cada caso. ¿Ya? La intención es que, como les decía, podamos tener y podamos caracterizar un poco mejor nuestros casos de coqueluche. Y en este mismo sentido, señalarles que el Departamento de Epidemiología junto con TIC del Ministerio de Salud ha estado desarrollando un proyecto, un proyecto de sistema de vigilancia epidemiológica online para la notificación del ajeno, ¿ya? Este es un proyecto que se ha trabajado desde hace bastante tiempo atrás y está viendo la luz ya durante este año, y el próximo año eventualmente se va a lanzar ya de manera oficial, y tiene el objetivo de poder reemplazar los papeles que tenemos actualmente, tanto los VENO como todos los formularios específicos de cada enfermedad, en donde vamos a tener este gran sistema
en donde vamos a poder ingresarlo. Cada médico va a poder notificar sus pacientes y cada delegado de epidemiología va a tener una visualización completa de todos los genos que se están generando en su establecimiento y así escalando hacia arriba, ¿cierto? En la CRM de salud, por su parte, también van a visualizar todos los casos que están siendo notificados de manera en tiempo real prácticamente. Y para Coqueluche específicamente, este formulario se va a incluir en este sistema informático y vamos a tener la oportunidad de poder ir caracterizando nuestros casos de mejor forma que lo que tenemos actualmente. Así que es una muy buena noticia, esperamos que sea de mucha utilidad y poder ya tener este sistema que responde a las necesidades actuales de poder reemplazar el papel y avanzar a un sistema informático online. Bueno, parte de los desafíos, junto con lo señalado, es avanzar en la cobertura universal de la PCR para la confirmación de los casos de coqueluche, que esto claramente viene también a contribuir a mejorar los registros que tenemos de la enfermedad, ¿ya? Bueno, el sistema informático que ya lo he señalado, también es parte de los desafíos en la vigilancia de coqueluche. Y también algo súper importante que tiene que ver con la estrategia de vacunación de la embarazada, que comenzó ahora en octubre y en donde corresponde a una medida muy importante de prevención, especialmente para los recién nacidos que van a nacer con cierto grado de inmunidad transferido a través de la madre, ¿cierto? Los anticuerpos que pasan a través de la placenta que van a poder proteger al recién nacido. ¿Ya? Entonces esto es un avance muy importante y la vigilancia claramente va a permitir monitorear qué es lo que va a pasar con la enfermedad luego de esta estrategia de vacunación. Bueno, y finalizando ya, invitarlos a conocer la página, aquellos que no la conocen, las páginas web oficiales del Ministerio relacionadas con Coqueluche. Una de ellas es evi.minsal.cl, que es el sitio especializado de epidemiología, en donde ustedes van a ver en primera sección una parte de noticias, y si bajan van a encontrarse con estos banners que agrupa, ¿cierto?, las distintas enfermedades. En el caso de Coqueluche se encuentra en esta enfermedad respiratoria, a pesar de que también es inmunoprevenible, pero la dejamos acá. Y aquí está el micrositio de Coqueluche y de otras enfermedades, en donde van a poder revisar aspectos generales de la enfermedad, van a poder descargar las normativas, las circulares, el decreto, formularios y otras cosas más de interés que puedan requerir como una revisión rápida, ¿sí? También está el sitio del PNI, que es vacunas.misal.cl. También se los pongo acá porque aparece justamente toda la información respecto a la estrategia de vacunación a la embarazada contra la tos convulsiva. ¿Mm? Así que también es muy importante que lo revisen. Hay material de descarga, preguntas frecuentes y otra información de interés. Así que, bueno, eso es por mi parte lo que me interesaba compartir con ustedes, ¿cierto? Los principales cambios en la normativa de vigilancia de Coqueluche, junto con algunos aspectos importantes de reforzar para mejorar nuestra vigilancia. Así que les agradezco mucho su interés, ¿cierto? Su atención. Espero que les vaya muy bien en el curso y que lo terminen. Ya esa es la intención y que lo repliquen también con sus equipos internos o equipos locales. ¿Ya? Así que muchas gracias y nos estaremos viendo en una u otra próxima ocasión. Muchas gracias.